¿Alguna vez te has detenido a pensar de dónde proviene realmente el pueblo judío, una de las culturas más antiguas y resilientes de toda la historia humana? En este video vamos a embarcarnos en un viaje fascinante que nos llevará desde sus orígenes como tribus nómadas hasta el establecimiento de una identidad que ha dejado huella en todo el planeta. Vamos a desenterrar los orígenes remotos de esta civilización, explorar sus raíces en el antiguo Cercano Oriente y comprender cómo surgió una herencia espiritual y cultural que ha sobrevivido a milenios de conflictos, migraciones forzadas y transformaciones sociales. Conoceremos el contexto histórico en el que vivieron personajes fundamentales como Abraham y Moisés, figuras clave que marcaron el rumbo de un pueblo con una fe inquebrantable. Reviviremos el drama del éxodo desde Egipto, las tensiones políticas y espirituales que dividieron los antiguos reinos de Israel y Judá, y descubriremos cómo, a pesar de las invasiones, el exilio y la diáspora, el alma del pueblo judío no solo sobrevivió, sino que se fortaleció y se dispersó hasta formar una red global profundamente arraigada en la historia del mundo. Si quieres acompañarnos en este recorrido lleno de historia y espiritualidad, suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta y otras fascinantes historias. Comencemos. Para entender a fondo cómo nació esta identidad única, tenemos que retroceder aproximadamente unos 4000 años y situarnos en una región clave del planeta, el antiguo Cercano Oriente. Esta zona fue la cuna de algunas de las civilizaciones más influyentes de la humanidad. Al este florecía Mesopotamia, tierra fértil entre ríos donde surgieron grandes ciudades como Ur y Babilonia, centros de poder, conocimiento y religión. Al suroeste se alzaba Egipto, con sus faraones considerados semidioses y sus pirámides que desafiaban al tiempo. Y en medio de estos dos titanes culturales se encontraba una tierra estrecha pero crucial, Canaán. Canaán, situada a lo largo de la costa oriental del mar Mediterráneo, era más que una simple franja de tierra. Era un punto estratégico donde se cruzaban rutas comerciales, ideas religiosas y tensiones políticas. Un lugar donde el contacto entre culturas no solo era inevitable, sino que lo transformaba todo. Allí, en ese entorno dinámico y a menudo conflictivo, empezaría a tomar forma la historia del pueblo judío, una historia marcada por la promesa, la fe y la resistencia. La historia de Abraham, según las escrituras hebreas, no es solo el punto de partida de una genealogía, es el despertar de una fe que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. Este hombre, nacido en Ur, una ciudad vibrante, rica en conocimiento y tradición, no fue recordado por su estatus social ni por sus posesiones. Lo que lo convirtió en figura central de una historia milenaria fue su capacidad de escuchar una voz diferente, una que no provenía de su entorno ni de los ídolos que dominaban su cultura. En un momento extraordinario de su vida, Abraham creyó oír el llamado de un Dios único, invisible y todopoderoso. No era una deidad más entre tantas. Era el creador de todo, que le pedía algo radical: dejar atrás su tierra, su familia y la comodidad de lo conocido para dirigirse hacia un destino incierto, una tierra prometida que más tarde sería conocida como Canaán. Sin mapas ni garantías, Abraham aceptó el desafío. Y esa decisión, aparentemente irracional, lo convirtió en pionero de una fe que redefiniría civilizaciones enteras. Ese viaje desde Ur hasta Canaán no fue un simple desplazamiento geográfico, fue una transformación interna, una transición de lo material hacia lo eterno. En el corazón de esa travesía ocurrió algo aún más trascendental, una alianza sagrada.
El mismo Dios que lo llamó le hizo una promesa solemne, un pacto que sellaría la identidad espiritual de sus descendientes para siempre. En esa alianza, Dios le aseguró que de él surgiría una nación numerosa y bendecida, y que a cambio él y sus generaciones futuras adorarían únicamente al Dios verdadero. Este pacto, conocido como la Alianza Abrahámica, se convirtió en el fundamento teológico y existencial del pueblo judío. No era solo una promesa de multiplicación o de tierra, era una declaración de fidelidad mutua, una relación directa entre lo humano y lo divino, sin intermediarios, que marcaría el camino espiritual de una comunidad que sobreviviría a imperios, exilios y persecuciones sin perder su fe. Pero la historia de Abraham no termina en él. Tuvo dos hijos que definirían futuros distintos para pueblos diferentes. El mayor, Ismael, es considerado por la tradición como el ancestro de muchos pueblos árabes, pero fue Isaac, su segundo hijo, quien heredó la promesa y la continuidad del pacto divino. La figura de Isaac es clave, porque a través de él se trazan los orígenes directos del pueblo judío. La línea espiritual, las enseñanzas y la herencia de la fe pasan por él, reafirmando que lo que Dios comenzó con Abraham no fue una historia aislada, sino el inicio de una saga que se extendería por generaciones. Y es justamente a través de la descendencia de Isaac que comienza a entrelazarse el hilo de una historia ancestral, tejida con fe, pruebas y propósito. Un linaje que no solo ha conservado su memoria generación tras generación, sino que ha impactado al mundo entero con su legado intelectual, espiritual y moral. La figura de Isaac en la tradición judía no es secundaria. Al contrario, representa el puente directo entre la promesa divina hecha a Abraham y su cumplimiento a través de sus hijos y nietos. Isaac, heredero del pacto, tuvo dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Mientras que Esaú fue el primogénito por minutos, el destino tenía reservada una misión muy distinta para Jacob. Jacob, cuyo nombre más adelante sería cambiado a Israel, no solo sería el patriarca de una familia numerosa, sino el origen mismo de una nación con raíces eternas. Jacob no tuvo una vida sencilla. Su historia está marcada por conflictos familiares, huidas, reconciliaciones y encuentros divinos. Luchó por su identidad, buscó la bendición de Dios con intensidad, y fue precisamente esa perseverancia la que lo convirtió en el elegido. A lo largo de su vida, tuvo 12 hijos, y cada uno de ellos llegó a ser el jefe de una tribu. Estas tribus no eran simples clanes familiares, eran las columnas sobre las que se levantaría la estructura espiritual, política y social del antiguo pueblo de Israel. Cada uno de los hijos de Jacob no solo representaba un simple lazo de sangre o un vínculo familiar tradicional, sino que encarnaba una visión particular del mundo, una experiencia única de vida y una herencia cultural y espiritual que impactaría profundamente el desarrollo y la identidad de las tribus que llevarían sus nombres. Desde Rubén, el primogénito, hasta Benjamín, el menor, pasando por figuras claves como Judá, conocido por su liderazgo y fuerza, Leví, la tribu dedicada al sacerdocio y los asuntos religiosos, y José, cuya historia de triunfo y perdón marcaría a todo un pueblo. Cada una de estas tribus aportaba una pieza indispensable al gran mosaico que definiría la esencia colectiva del pueblo israelita. Estas tribus, aunque con características propias y territorios asignados, compartían una historia común y un destino entrelazado que las unía en una causa mayor. Su unión era mucho más que la suma de sus partes. Formaban la base firme sobre la cual, con el tiempo, se construiría la nación de Israel, un pueblo con una identidad colectiva fuerte, única en el mundo antiguo. Esa identidad, cimentada en la memoria de sus ancestros y en la experiencia vivida,
les permitía mantenerse unidos frente a desafíos, exilios y conquistas que pondrían a prueba su cohesión. La relación con la tierra de Canaán, que les había sido prometida en un pacto sagrado primero a Abraham, luego confirmada a Isaac y reafirmada a Jacob, era mucho más que una cuestión de posesión física o geográfica. Esa tierra representaba un vínculo espiritual, un símbolo viviente de la alianza eterna entre Dios y su pueblo. Era un territorio cargado de significado, donde lo divino y lo terrenal se encontraban. Habitar Canaán significaba cumplir una promesa, un llamado sagrado que iba más allá de lo tangible. A lo largo de las generaciones, ese vínculo se fortalecía y se renovaba en la memoria colectiva del pueblo. La fe, el sentido de pertenencia y el compromiso con esa promesa eran como una llama ardiente que no se apagaba. Incluso cuando las sombras de la adversidad, el exilio o la opresión parecían amenazar con extinguirla. En los momentos más oscuros, cuando la tierra parecía perdida o el pueblo disperso, ese fuego interior mantenía viva la esperanza y la identidad, recordándoles quiénes eran y cuál era su destino. Así, la historia de estas tribus no es solo la crónica de familias o clanes antiguos, sino la narrativa de un pueblo que se define por su resiliencia, su fe profunda y su conexión sagrada con una tierra y un Dios que guían su camino a través de los siglos. Pero aunque la tierra prometida parecía lejana y casi inalcanzable, la promesa divina jamás se quebrantó ni perdió su poder. En un momento de extrema dificultad, cuando una hambruna sin precedentes azotaba la región y ponía en riesgo la supervivencia de muchas familias, la familia de Jacob, conocida también como Israel, se vio obligada a buscar sustento y protección más allá de sus fronteras ancestrales. Lo que parecía una marcha hacia la desesperación se transformó, gracias a una serie de circunstancias que muchos llaman providenciales, en el inicio de un capítulo inesperado. José, uno de los hijos de Jacob, quien había sido vendido años atrás por sus propios hermanos con intenciones oscuras, logró superar las adversidades y alcanzar una posición de gran influencia dentro del gobierno egipcio. Lo que comenzó como una traición fraternal, una venta como esclavo y años de sufrimiento en tierras extranjeras, se convirtió en una historia de triunfo, liderazgo y reconciliación. Gracias a la aguda inteligencia, la madurez emocional y la visión estratégica de José, Egipto pudo esquivar una crisis económica catastrófica durante aquellos años de escasez. Su capacidad para planificar y administrar los recursos permitió que no solo el imperio sobreviviera a la hambruna, sino que se fortaleciera en medio de la adversidad. Pero quizás lo más sorprendente y humano fue que José, lejos de guardar rencor o buscar venganza, eligió el camino del perdón y la generosidad. Al abrir las puertas de Egipto a su propia familia, José no solo salvó la vida de sus hermanos, sino que les ofreció un nuevo hogar en una tierra extranjera, un refugio donde podrían vivir y prosperar. Este acto de misericordia y liderazgo no solo alteró el destino de una familia, sino que sentó las bases para el crecimiento de un pueblo que, aunque lejos de su tierra natal, nunca perdió su identidad ni su esperanza. Así, lo que pudo haber sido la destrucción definitiva del linaje de Jacob se transformó en el instrumento divino para preservar una generación entera, manteniendo viva la promesa que había comenzado con Abraham y que continuaría a través de los siglos. Los israelitas fueron recibidos con respeto y hospitalidad en la fértil y abundante región de Gosén, un territorio privilegiado lleno de pastizales verdes, agua fresca y tierras ideales para la vida pastoral que habían llevado durante generaciones. Este lugar se convirtió en un santuario para ellos, un espacio donde pudieron no solo sobrevivir, sino prosperar en todos los sentidos.
Con el paso del tiempo, sus familias crecieron en número y en fuerza. Sus rebaños aumentaron considerablemente y la comunidad israelita empezó a consolidarse, organizándose y desarrollando sus propias tradiciones, costumbres y formas de vida dentro del seno de Egipto. Lo que había comenzado como una medida temporal para escapar de la hambruna y salvar sus vidas, poco a poco se transformó en una etapa de crecimiento y relativa tranquilidad. Durante décadas, los israelitas disfrutaron de un periodo de estabilidad, en el que pudieron arraigarse en ese nuevo entorno y construir un futuro prometedor para sus descendientes. Sin embargo, esta aparente calma y prosperidad no estaba destinada a durar para siempre. A medida que las generaciones pasaron, las memorias de sus orígenes y de la ayuda que José había brindado a Egipto comenzaron a desvanecerse en el olvido. Surgió un nuevo faraón, un gobernante completamente ajeno a la historia y a las contribuciones de aquel hombre hebreo que una vez había salvado al país de una crisis devastadora. Para este nuevo líder, la presencia creciente y numerosa de los israelitas dejó de ser una bendición para convertirse en una amenaza. Su rápido crecimiento poblacional y su fuerte sentido de comunidad comenzaron a despertar sospechas y recelos. Lo que antes fue gratitud y reconocimiento se tornó en desconfianza y temor. El faraón veía en ellos un posible peligro, una fuerza que podría desafiar su poder y alterar el equilibrio establecido. Así, lo que había sido un refugio seguro para los israelitas se convirtió en un lugar donde comenzaron a experimentar la opresión y la marginación. El miedo y la sospecha del nuevo régimen marcarían el inicio de un periodo oscuro para el pueblo de Israel dentro de Egipto. El faraón, dominado por un miedo profundo y casi paranoico, temía que este pueblo extranjero, con su rápido crecimiento y fuerte identidad, pudiera unirse con enemigos de Egipto o incluso levantarse en rebelión desde dentro. Impulsado por esa angustia, tomó una decisión cruel, despiadada y calculada: someter a los israelitas a la esclavitud. Lo que había comenzado como un lugar de refugio y esperanza para ellos, se transformó en un terreno de opresión sistemática y sufrimiento constante. Los hombres fueron obligados a realizar trabajos extenuantes bajo el sol abrasador, levantando majestuosas ciudades, gigantescos almacenes y templos monumentales para los faraones, quienes se beneficiaban de su sudor y sacrificio. Las mujeres, despojadas de su libertad y dignidad, soportaban un régimen que no solo buscaba su trabajo, sino quebrantar su espíritu y someter su voluntad. Familias enteras vivían bajo la sombra de un sistema diseñado para destruir la esperanza y el sentido de pertenencia. Así fue como los descendientes de Jacob, esos 12 clanes que habían surgido de los hijos del patriarca, pasaron de ser un pueblo libre, caminando con fe y esperanza hacia la tierra prometida, a convertirse en una nación oprimida y encadenada. Las tribus de Israel, que alguna vez avanzaron con la confianza de cumplir una promesa divina, ahora sobrevivían entre el dolor, el sudor y la humillación diaria, luchando por mantener su humanidad en medio de la esclavitud. Pero incluso en esa oscuridad profunda y prolongada, la llama que iluminaba su identidad y su fe nunca se apagó. Al contrario, esa prueba se convirtió en un fuego que forjó su carácter, en un desafío que los fortaleció y preparó para uno de los episodios más trascendentales y poderosos en toda su historia. La esclavitud no logró destruirlos, solo sirvió para pulir la piedra de una fe y un pueblo que resistiría, perduraría y finalmente renacería. Sin importar cuán intensa y dura fuera la opresión que sufría el pueblo hebreo, ni cuán pesado se volviera el yugo impuesto por el faraón, la esencia profunda de esta comunidad jamás se quebrantó.
A pesar de estar encadenados y sometidos a condiciones inhumanas, la identidad colectiva del pueblo permanecía fuerte y firme, sustentada en una herencia compartida que atravesaba generaciones y en las promesas eternas que Dios había hecho a sus antepasados. No solo era una cuestión de supervivencia física, sino de un vínculo espiritual indestructible que mantenía viva la esperanza y la fe. En medio de esa esclavitud, el clamor de sus corazones no se apagaba. Sus oraciones, sus susurros en la noche y sus gritos desesperados se elevaban como un coro silencioso, una súplica colectiva que resonaba en el silencio del cautiverio, clamando por liberación y justicia. Ese clamor no pasó desapercibido, y pronto la historia les presentaría una figura extraordinaria destinada a cambiar el rumbo de su destino: Moisés. Moisés nació en uno de los períodos más crueles y oscuros de la historia hebrea. En ese tiempo, el faraón, temeroso del creciente número de hijos de Israel y preocupado por la posibilidad de que se unieran contra Egipto, decretó una orden despiadada y brutal: que todos los niños varones hebreos recién nacidos fueran asesinados al momento de su nacimiento. Era un intento desesperado de frenar el crecimiento y el poder de un pueblo que, a pesar de la opresión, seguía multiplicándose. En medio de esta amenaza, la madre de Moisés tomó una decisión de valentía y amor incondicional. Consciente del peligro mortal, colocó a su bebé en una pequeña cesta hecha de juncos, sellada cuidadosamente con brea para protegerlo del agua, y lo dejó flotar sobre las aguas del río Nilo. Su esperanza era que la corriente lo llevara a un lugar seguro, lejos del alcance de la muerte. La providencia intervino cuando la hija del faraón encontró al niño. Conmovida por sus llantos y sintiendo compasión, decidió adoptarlo y criarlo como su propio hijo. Así, Moisés creció rodeado de lujo, educación y privilegios propios de un príncipe egipcio. Sin embargo, aunque vivía en un palacio, nunca perdió la conexión con su verdadera identidad ni el destino que Dios tenía para él y para su pueblo. Aunque Moisés creció rodeado por los muros dorados y las comodidades de un palacio egipcio, nunca perdió el recuerdo ni el sentido de sus verdaderas raíces. Dentro de él latía la sangre hebrea, y aunque vivía en la opulencia, era consciente del sufrimiento y la esclavitud que azotaban a su pueblo fuera de aquellas paredes lujosas. Esa realidad contrastante lo acompañó desde joven y moldeó su identidad, conectándolo siempre con su origen y destino. Al llegar a la edad adulta, Moisés fue testigo directo de la dureza y crueldad con que sus compatriotas eran tratados. Un día, la injusticia se manifestó de forma brutal frente a sus ojos. Un capataz egipcio golpeaba sin piedad a un esclavo hebreo indefenso. Movido por la indignación y la furia que brotaba de lo más profundo de su ser, Moisés actuó con rapidez y sin pensar, quitándole la vida al opresor para defender a su pueblo. Pero aquel acto de valentía tuvo consecuencias inmediatas. Temiendo por su propia vida y la persecución que podía venir tras lo ocurrido, decidió huir, abandonando el palacio y todo lo que conocía para internarse en el desierto. En ese aislamiento, lejos del brillo y la ostentación, Moisés se reinventó a sí mismo. Se convirtió en pastor, en hombre sencillo y silencioso, dedicado al cuidado de rebaños y a una existencia humilde. Vivía en comunión con la naturaleza, alejado de la opresión y del poder, buscando paz en la soledad del desierto. Pero su historia aún no había llegado a su clímax. En lo más profundo de ese paisaje árido y desolado, ocurrió un fenómeno que desafiaría toda lógica y comprensión humana. Moisés vio un arbusto que ardía con fuego, pero que no se consumía ni se deshacía. Era una zarza que brillaba con luz propia, un signo claro y potente. De esa zarza milagrosa emergió una voz que lo llamó por su nombre.
Era el mismo Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, que le hablaba directamente ordenándole regresar a Egipto. Moisés recibió una misión divina: liberar a su pueblo de la esclavitud y guiarlos hacia la libertad prometida. Moisés, aún lleno de dudas, aceptó el llamado y junto a su hermano Aarón regresó a la tierra del faraón. No volvió como un fugitivo, sino como portavoz de una autoridad superior. Se presentó ante el rey de Egipto con una frase sencilla, pero cargada de poder: «Deja ir a mi pueblo». Sin embargo, el corazón del faraón se endureció. Rechazó la petición, desafiando a Dios y desatando así una cadena de consecuencias que estremecerían la nación entera. Egipto fue sacudido por una serie de plagas devastadoras, cada una más intensa y aterradora que la anterior. Primero, el agua del río Nilo se transformó en un torrente rojo, tan espeso y oscuro como la sangre, contaminando todo a su paso y dejando a los egipcios sin su fuente vital de agua potable. Luego llegaron las ranas, que cubrieron ciudades y hogares, seguidas por enjambres interminables de moscas y mosquitos que invadían cada rincón, causando desesperación y caos. No pasó mucho antes de que úlceras dolorosas y llagas afligieran a personas y animales por igual, mientras el granizo, mezcla de hielo y fuego, destruía cultivos y sembraba el terror en el cielo. Finalmente, una plaga de langostas devoradoras arrasó con lo que quedaba, dejando a Egipto sumido en la ruina económica y espiritual. Cada una de estas calamidades fue más que una simple catástrofe natural. Era un golpe directo contra los dioses egipcios, desafiando su poder y poniendo en jaque la autoridad del faraón, quien se negaba obstinadamente a liberar a los israelitas. La obstinación del faraón no cedió hasta que llegó la 10ª y última plaga, la más cruel y devastadora de todas: la muerte de todos los primogénitos egipcios. Esta tragedia no solo rompió el corazón de una nación, sino que selló el destino de su opresión sobre el pueblo hebreo. Sin embargo, el pueblo de Israel fue protegido de manera milagrosa. Dios les había dado instrucciones precisas. Debían marcar los marcos de sus puertas con la sangre de un cordero sacrificado, un símbolo de protección divina. Aquella noche, mientras el ángel de la muerte recorría todo Egipto, al ver la señal en las casas de los israelitas, pasaba de largo, preservando sus vidas y asegurando su liberación. De este evento extraordinario nació una de las festividades más importantes y simbólicas del calendario judío: Pesaj, o la Pascua judía. Más que un simple recuerdo histórico, esta celebración es una experiencia espiritual viva que conmemora la noche en que la muerte evitó a un pueblo entero. Un momento en que la esperanza dejó de ser una promesa distante y se convirtió en una realidad palpable. La libertad estaba al alcance de sus manos. Pesaj no solo recuerda un pasado liberador, sino que invita a cada generación a renovar su fe, a confiar en la protección divina y a celebrar la fuerza que surge cuando un pueblo se une en su compromiso con Dios y su historia. Es un recordatorio eterno de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza puede brillar con fuerza inquebrantable. El dolor que atravesó Egipto tras la pérdida de sus primogénitos fue tan intenso y desgarrador que finalmente el faraón, quebrantado por la tristeza y el miedo, cedió ante la insistencia divina y humana. Con el corazón pesado, permitió que los hebreos se marcharan, poniendo fin a siglos de esclavitud y opresión. No hubo tiempo para festejos ni despedidas prolongadas. Guiados por Moisés, el pueblo recogió apresuradamente solo lo esencial, cargando con lo que podían, y emprendieron su salida con urgencia y determinación desde la tierra que los había mantenido cautivos por generaciones. Así comenzó una migración masiva,
Un éxodo que no solo transformaría su historia, sino que marcaría profundamente su identidad como pueblo. La esperanza de libertad brillaba en sus ojos, y aunque el futuro era incierto, sabían que ese primer paso era el inicio de una nueva vida. Pero la ruta hacia la libertad estaba lejos de ser sencilla o segura. Apenas habían comenzado a caminar por el árido desierto cuando la voluntad del faraón se endureció una vez más. Arrepentido y furioso por haber dejado escapar a su mano de obra más valiosa, reunió a su ejército más poderoso. Convocó a sus mejores carros de guerra y soldados entrenados, lanzando una persecución implacable contra los israelitas. Lo que había empezado como un escape hacia un futuro prometido se convirtió rápidamente en una amenaza mortal. El pueblo que recién comenzaba a saborear la libertad ahora se encontraba acorralado, enfrentando una persecución brutal que pondría a prueba su fe, su unidad y su resistencia. La libertad parecía a un paso, pero la sombra del peligro acechaba cada movimiento. Los hebreos se encontraron atrapados en una situación aparentemente imposible, rodeados por el implacable ejército egipcio por un lado y las profundas y amenazantes aguas del mar por el otro. El miedo se apoderó rápidamente del campamento, generando incertidumbre y desesperación entre hombres, mujeres y niños. Pero justo cuando todo parecía perdido, ocurrió un milagro que desafiaría toda lógica y expectativa. En un acto de profunda fe y obediencia a la voluntad divina, Moisés alzó su vara hacia el cielo y la extendió sobre las aguas del mar. Entonces, un viento poderoso comenzó a soplar, como si la misma naturaleza respondiera al mandato de su creador. Las aguas se dividieron, abriendo un camino seco y firme, un corredor milagroso en medio del mar, por donde todo el pueblo pudo avanzar, escapando de la inminente amenaza. Los israelitas cruzaron apresuradamente ese paso divino, el corazón lleno de esperanza y asombro por la protección celestial que los guiaba. Pero las fuerzas egipcias, llenas de arrogancia y convencidas de poder alcanzar a los fugitivos, no dudaron en perseguirlos a través del mismo camino. Sin embargo, en el preciso momento en que el último israelita pisó tierra firme, las aguas, con una furia imparable, volvieron a cerrarse con estruendo detrás de ellos. En cuestión de segundos, las aguas sepultaron a los soldados, a sus carros y a toda la fuerza militar que el faraón había enviado. Fue una victoria completa y definitiva, una liberación que trascendía lo físico para convertirse en un símbolo poderoso de ruptura con la esclavitud y la opresión. Este acto no solo liberó a un pueblo, sino que marcó el nacimiento espiritual de una nación. El yugo que los había sometido durante siglos fue roto para siempre, y un nuevo camino de libertad, fe y esperanza se abrió ante ellos. Este escape milagroso no fue simplemente una victoria táctica o un triunfo militar que se olvidaría con el tiempo. Fue, en esencia, el nacimiento espiritual y colectivo de un pueblo que, tras siglos de esclavitud y sufrimiento, pudo finalmente declararse libre. Fue un instante trascendental, una experiencia que trascendió lo físico para marcar profundamente la identidad, la conciencia y la esperanza de toda una nación. No solo consolidó la confianza renovada en Dios, sino que selló para siempre su carácter como pueblo elegido, con un destino único y una misión sagrada. A partir de ese día memorable, los israelitas dejaron de ser simples esclavos o súbditos de un imperio extranjero y comenzaron a caminar con un propósito definido. No solo perseguían la libertad como un ideal abstracto, sino que avanzaban hacia una tierra prometida, un hogar bendecido que les había sido otorgado en pacto divino. Esa promesa no era solo un territorio, era un símbolo de identidad, un vínculo eterno que les recordaba quiénes eran y por qué existían. Este episodio, conocido mundialmente como el Éxodo, no es solo una narrativa antigua que se cuenta en los libros sagrados.
Es el corazón palpitante de la identidad judía y uno de los pilares fundamentales de su historia y espiritualidad. Representa algo mucho más profundo que la mera huida física de Egipto. Es la manifestación eterna de la liberación del yugo opresor y la evidencia tangible del poder de Dios actuando en favor de su pueblo elegido. Es la ruptura definitiva con la esclavitud y el comienzo de un camino lleno de dignidad, esperanza, fe y propósito. Pero, aunque cruzar el mar fue un acto de liberación, la verdadera transformación espiritual y comunitaria no concluyó ahí. La travesía continuó en el vasto y desafiante desierto, donde el pueblo enfrentó no solo obstáculos físicos, sino pruebas que desafiaron su fe, su unidad y su compromiso con la promesa divina. Fue en ese entorno inhóspito y solitario donde ocurrió un encuentro trascendental con lo divino, un evento que marcó para siempre el alma colectiva del pueblo de Israel y consolidó su relación única con Dios. En el desierto, los israelitas aprendieron a confiar en un liderazgo espiritual y moral que iba más allá de lo visible, a mantenerse firmes a pesar de las adversidades y a comprender que la libertad verdadera no solo se mide en la ausencia de cadenas, sino en la fidelidad a una vocación sagrada. Ese camino por el desierto fue la escuela donde se formó su carácter como nación y comunidad, donde se recibieron las leyes y enseñanzas que definirían su manera de vivir y relacionarse con Dios y entre ellos mismos. Este proceso de formación fue esencial para que el pueblo no solo recordara su historia, sino que la viviera y la transmitiera a las futuras generaciones como un legado de resistencia, fe y esperanza. El Éxodo no es solo un acontecimiento del pasado, es un llamado permanente a la libertad, a la justicia y a la renovación espiritual que sigue inspirando y guiando a millones alrededor del mundo. En medio del vasto y árido paisaje del desierto, donde el silencio se mezcla con el viento y la soledad parece interminable, los israelitas vivieron uno de los momentos más trascendentales y decisivos de toda su historia espiritual. Fue a los pies del imponente monte Sinaí, una montaña envuelta en misterio y simbolismo, donde ocurrió un evento que no solo transformaría la manera en que vivían, sino también la forma en que entendían y se relacionaban con Dios mismo. Moisés, el líder elegido por la divinidad, una vez más obedeció el llamado que resonaba en su corazón y ascendió solo hacia la cumbre del monte. Este ascenso no fue un simple acto físico, sino un viaje sagrado que lo llevó a un encuentro directo con lo divino. Allí, en ese lugar envuelto en nubes, fuego y trueno, Moisés recibió algo mucho más profundo que un conjunto de leyes. Recibió una revelación eterna, un pacto sagrado que sellaría para siempre la alianza entre Dios y su pueblo. Se le entregaron las famosas 10 palabras, conocidas popularmente como los 10 mandamientos, que fueron grabados en 2 tablas de piedra con el dedo mismo de Dios. Estas no eran meras normas impuestas desde un poder humano o político, sino un código divino, una guía clara y directa proveniente del cielo. Cada palabra estaba cargada de un significado profundo y universal, destinada a orientar no solo la relación de los israelitas con Dios, sino también la manera en que debían convivir entre sí. Estas instrucciones abarcaban principios esenciales como la fidelidad a un solo Dios, el respeto a la vida y la familia, la honestidad, la justicia y el amor al prójimo. Eran un conjunto de normas revolucionarias para su tiempo, pues establecían un estándar ético y moral que trascendía las costumbres y prácticas de las culturas circundantes. Por primera vez, un pueblo recibía un código de vida que equilibraba lo espiritual con lo social, marcando un antes y un después en la historia de la humanidad. Lo más asombroso es que, aunque han pasado miles de años, estos mandamientos continúan siendo un referente ético y moral para millones de personas en todo el mundo.
Su influencia se extiende más allá del judaísmo, impactando tradiciones religiosas, sistemas legales y filosofías de vida que valoran la justicia, la integridad y el respeto mutuo. Este momento en el monte Sinaí no solo representó la entrega de leyes, sino la instauración de un pacto nuevo, una alianza viva y dinámica que transformó a un pueblo errante en una comunidad comprometida, unida por un propósito espiritual común y una misión que perdura hasta nuestros días. Sin embargo, lo ocurrido en el monte Sinaí fue mucho más que la entrega de un conjunto de reglas. Fue la renovación de un pacto, una alianza solemne entre el Creador y su pueblo, pero esta vez no solo con un patriarca como había sido con Abraham, sino con toda una nación reunida. El pueblo entero fue testigo del trueno, del fuego, del sonido estremecedor que descendía del monte y entendieron que no eran simplemente un grupo de esclavos liberados, eran ahora un pueblo consagrado. Este nuevo pacto sellaba un compromiso de doble vía. Dios prometía ser su protector, su guía y su proveedor. A cambio, los israelitas aceptarían vivir bajo sus principios, ser luz para otras naciones y caminar en fidelidad. En ese instante, la fe dejó de ser solo una herencia ancestral para convertirse en una responsabilidad colectiva. Cada hombre, cada mujer, cada niño presente sabía que algo sagrado acababa de comenzar. Fue en ese punto, al pie del monte Sinaí, donde realmente nació el pueblo judío como nación. No se trataba solo de un grupo unido por la sangre o la descendencia de un antepasado común. Lo que los unía ahora era algo más profundo, más trascendental, una fe compartida y un código moral común. Por primera vez, una comunidad entera aceptaba vivir bajo un mismo estándar espiritual, reconociendo a un solo Dios como su guía absoluto y comprometiéndose colectivamente a obedecer su voluntad. Este pacto no era simplemente un contrato entre partes, era una alianza viva, cargada de significado espiritual y de consecuencias eternas. Reafirmaba la conexión única e inquebrantable entre Dios y el pueblo de Israel. Una relación que no surgió en ese momento, sino que se había estado tejiendo desde generaciones atrás. Con Abraham, el hombre que dejó su hogar para seguir una promesa, con Isaac, el hijo de la promesa, y con Jacob, el patriarca que luchó con Dios y fue transformado en Israel. Ahora, esa misma promesa tomaba forma visible y concreta a través de la ley dada por medio de Moisés. Con el paso de los años, y tras enfrentar pruebas constantes, rebeliones internas y duras lecciones de humildad en medio del desierto, los israelitas continuaron su peregrinación. Su viaje no fue solo físico, sino también espiritual, una travesía que moldeó su carácter como pueblo, que purificó su visión y que los preparó para asumir la responsabilidad de habitar la tierra prometida a sus antepasados. Finalmente, tras décadas de andar errantes, guiados por la nube de día y el fuego de noche, llegaron a las orillas del río Jordán, la tierra de Canaán, esa región fértil, codiciada y simbólicamente cargada de significado, se extendía ante ellos. Pero Moisés, el líder que los había guiado durante tantos años, no sería quien los conduciría en esta última etapa. Esa tarea le fue encomendada a Josué, su fiel servidor y sucesor. Fue bajo la dirección de Josué que el pueblo cruzó el Jordán. No lo hicieron como esclavos liberados, ni como viajeros errantes, sino como una nación en formación, con una misión espiritual y un llamado divino. El cruce del río no fue solo un cambio de geografía, fue un acto de fe y conquista. Iniciaron entonces el proceso de establecerse en la tierra, cumpliendo así una promesa milenaria que había comenzado con una sola voz en el corazón de Abraham.
Ese nuevo capítulo de la historia del pueblo de Israel estuvo marcado por una serie de enfrentamientos intensos mientras luchaban por establecerse de manera definitiva en la tierra de Canaán. No fue una transición pacífica. Para poder habitar la tierra prometida, los israelitas tuvieron que enfrentar ciudades fortificadas, pueblos con ejércitos organizados y culturas que no estaban dispuestas a ceder su territorio sin resistencia. Cada batalla no era solo una cuestión de estrategia militar, sino también de fe, de identidad, de demostrar que Dios caminaba con ellos. Mientras conquistaban la tierra, fueron creando espacios propios entre las ciudades cananeas, ocupando zonas estratégicas y formando asentamientos que poco a poco se convertirían en las bases de una sociedad más estable. La vida nómada del desierto fue quedando atrás, y con ella también surgió la necesidad de estructuras más sólidas para gobernar y organizar al pueblo. Durante muchos años, vivieron bajo un sistema tribal descentralizado, donde cada tribu tenía cierta autonomía y los líderes surgían únicamente en momentos de emergencia. Estos líderes carismáticos eran conocidos como jueces, figuras como Débora, Gedeón o Sansón, quienes guiaban al pueblo en tiempos de guerra, resolvían disputas internas y restablecían el orden cuando la anarquía amenazaba con disolver su unidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, el pueblo comenzó a sentirse vulnerable ante las amenazas externas, especialmente frente a enemigos más organizados como los filisteos. Esa inseguridad colectiva despertó un deseo profundo de tener una autoridad más firme, una figura central que uniera a todas las tribus bajo un solo estandarte. No querían ser solo un conjunto de clanes. Querían ser una nación fuerte como las que los rodeaban. Fue entonces cuando surgió la demanda de establecer una monarquía. A pesar de las advertencias del profeta Samuel sobre los peligros de tener un rey humano que podría oprimir, explotar y desviar el corazón del pueblo de su verdadera fuente de autoridad, el clamor popular fue más fuerte. Dios, respetando la decisión de su pueblo, permitió la unción del primer rey. Saúl era alto, valiente, y al principio parecía tener todas las cualidades necesarias para liderar a Israel. Sin embargo, su reinado pronto se vio envuelto en conflictos, desobediencia y una lucha interna que lo alejó del favor divino. Saúl no supo sostener la responsabilidad del trono, y su inestabilidad abrió paso a quien se convertiría en una de las figuras más icónicas de toda la historia bíblica: David. David no era un guerrero tradicional ni parte de la nobleza. Era un pastor joven, sensible, músico, pero también un valiente estratega. Fue escogido por Dios no por su apariencia externa, sino por la pureza de su corazón. Y su llegada al poder marcaría una nueva era para Israel, llena de conquistas, transformaciones y una profunda consolidación espiritual y política. Fue David quien finalmente logró lo que generaciones anteriores no habían conseguido: unir a todas las tribus de Israel bajo un solo reino, fuerte, cohesionado y con una identidad clara. Su liderazgo fue decisivo, no solo en lo militar, sino también en lo espiritual y político. No era simplemente un estratega o un conquistador. David fue un rey que comprendía el corazón de su pueblo, valiente en batalla, pero también sensible en su fe. Escribió salmos que aún hoy resuenan en las oraciones judías. Una de sus decisiones más trascendentales fue establecer a Jerusalén como capital. No era solo una ubicación estratégica, sino una ciudad con un profundo simbolismo. David convirtió a Jerusalén en el alma del nuevo reino, el centro neurálgico donde se reunirían lo sagrado y lo político. Esa ciudad, conquistada por él y elegida por Dios, se convertiría en un ícono eterno para el pueblo judío, cargada de significado y destino. Pero el legado de David no terminó con él. Su hijo Salomón heredó un reino en paz, próspero y consolidado.
A diferencia de su padre, que vivió entre guerras y conquistas, Salomón reinó en tiempos de estabilidad. Era un hombre de sabiduría notable, famoso por su capacidad de juicio y por atraer a reyes y sabios de tierras lejanas. Durante su reinado se llevó a cabo uno de los proyectos más ambiciosos y sagrados en la historia del pueblo israelita: la construcción del primer templo en Jerusalén. Este templo no era solo un edificio, era el símbolo visible de la alianza entre Dios y su pueblo. Fue construido con los materiales más finos, traídos de regiones distantes, y con una arquitectura que reflejaba tanto esplendor como reverencia. En su interior se guardó el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado para los israelitas, que contenía las tablas de la ley recibidas por Moisés. El templo se convirtió en el centro absoluto de la vida religiosa, el lugar donde se ofrecían sacrificios, donde se celebraban las festividades y donde la presencia de Dios era invocada con solemnidad. La construcción del templo marcó el punto más alto del llamado Siglo de Oro de Israel. Fue una era de riqueza, orden y reconocimiento internacional. Pero como muchas épocas doradas en la historia de los pueblos, esta tampoco duraría para siempre. Tras la muerte de Salomón, el equilibrio se rompió. Las tensiones internas, sumadas a las diferencias económicas y políticas entre el norte y el sur, provocaron una ruptura definitiva. El reino, antes unido bajo David y Salomón, se fracturó en dos partes independientes y frecuentemente rivales. Al norte surgió el reino de Israel, con Samaria como capital. Al sur, el reino de Judá, con Jerusalén como su corazón espiritual y político. Esta división marcaría el comienzo de un periodo complejo y doloroso para el pueblo hebreo, lleno de conflictos, invasiones y desafíos que pondrían a prueba su fe y su unidad una y otra vez. La división del reino de Israel no fue solamente una ruptura política. En realidad, también reflejaba una grieta espiritual cada vez más profunda. Al norte, el nuevo reino de Israel estableció su capital en Samaria, alejándose no solo geográficamente de Jerusalén, sino también de sus raíces espirituales. Mientras tanto, en el sur, el reino de Judá mantenía su centro de vida religiosa y política en Jerusalén, donde el templo aún se erguía como símbolo de unidad y devoción. Con el paso del tiempo, las diferencias entre ambos reinos se intensificaron. El norte comenzó a adoptar prácticas religiosas influenciadas por los pueblos vecinos, cayendo repetidamente en formas de idolatría, construyendo altares fuera de Jerusalén y desviándose del culto establecido por sus antepasados. En cambio, Judá, aunque no estuvo exento de errores y conflictos internos, permaneció más conectado con las tradiciones del templo y con la enseñanza de los profetas que advertían al pueblo sobre el peligro de apartarse del Dios de Israel. Sin embargo, esta separación no solo dividió al pueblo en dos naciones, debilitó su fuerza colectiva. La unidad que alguna vez los hizo resistir en el desierto y conquistar la tierra prometida, ahora se desvanecía. Y esa fragilidad no tardó en ser aprovechada por los imperios poderosos que se alzaban en la región. El primer gran golpe llegó en el año 722 a.C., cuando el imperio asirio, en el apogeo de su poder militar, conquistó el reino del norte. Samaria cayó, y con ella el corazón del Israel septentrional. La mayoría de sus habitantes fueron deportados, dispersados por las regiones del imperio, absorbidos por culturas extranjeras. Esta desaparición llevó al surgimiento del concepto de las tribus perdidas de Israel, un misterio que aún hoy sigue generando teorías e investigaciones en todo el mundo. Por otro lado, el reino de Judá logró mantenerse de pie durante un tiempo más, resistiendo las tormentas políticas y las amenazas extranjeras durante casi 150 años adicionales. Pero eventualmente, su resistencia también llegó al límite. En el año 586 a.C.,
El rey Nabucodonosor de Babilonia lanzó una campaña implacable contra Judá. Jerusalén fue sitiada, sus muros destruidos y el templo de Salomón, el símbolo máximo de la presencia divina entre su pueblo, fue arrasado hasta los cimientos. La ciudad santa quedó en ruinas. El pueblo fue deportado a Babilonia, forzado a vivir en una tierra lejana bajo dominio extranjero. Fue un momento devastador, tanto material como espiritualmente. Para muchos, parecía el fin definitivo de la identidad judía. ¿Cómo seguir creyendo en las promesas divinas si el templo estaba destruido? ¿Cómo mantener la fe lejos de Sión? Y sin embargo, no fue el final. Fue una transformación profunda. En medio del dolor del exilio, el pueblo judío no abandonó su fe, la redescubrió. Al no tener templo, comenzaron a reunirse en pequeñas comunidades para orar, cantar y estudiar. Así nacieron las sinagogas como centros de reunión espiritual. La Torá, que antes era leída en las grandes festividades, se convirtió en objeto de estudio cotidiano. Los líderes espirituales se enfocaron más en la enseñanza, en la reflexión y en preservar la identidad a través de la palabra, no solo del ritual. El exilio en Babilonia no borró al pueblo judío. Al contrario, fue en esa tierra extraña donde su espiritualidad maduró, donde la memoria colectiva se fortaleció y donde la fe encontró nuevas formas de expresión. Lo que parecía una tragedia sin retorno se convirtió en una escuela de resistencia, sabiduría y fidelidad. Tras la caída de Jerusalén, en el año 586 a.C., el pueblo judío se encontró en un territorio lejano, exiliado en las vastas llanuras de Babilonia. No fue solo una derrota política o militar. Para muchos, significó una herida espiritual profunda. El templo, el centro de su vida religiosa, ya no existía. Y con su destrucción, parecía que también se había roto el vínculo sagrado entre ellos y su Dios. El alma colectiva del pueblo fue puesta a prueba como nunca antes. Estaban lejos de Sión, sin altar, sin sacrificios, sin peregrinaciones. Pero a pesar del dolor, no se rindieron. El pueblo judío demostró una fuerza interior que desafiaba las circunstancias. En lugar de desaparecer o asimilarse, comenzaron a reconstruir su espiritualidad desde dentro. Privados del templo físico, decidieron transformar su forma de vivir la fe. Y fue en ese contexto donde la Torá tomó un protagonismo absoluto. La lectura, el estudio y la meditación de la Torá se convirtieron en el eje de su vida diaria. La palabra escrita reemplazó al sacrificio y la comunidad comenzó a reunirse en pequeños espacios llamados sinagogas, lugares que no dependían del territorio, sino del deseo de permanecer fieles. Así nació una nueva forma de encuentro con lo divino, más íntima, más intelectual, más resiliente. La sinagoga no era solo un lugar para rezar, era el centro del alma colectiva, donde se compartían enseñanzas, memorias y esperanza. La Torá se convirtió en algo más que un texto sagrado. Era una brújula, una raíz portátil que podían llevar consigo donde fuera que vivieran. Cada pergamino leído, cada versículo memorizado, era un acto de resistencia espiritual. Incluso en medio del exilio, el pueblo judío no olvidó Jerusalén. Continuaron santificando el Shabbat, manteniendo el calendario de sus festividades y educando a sus hijos con las historias y valores de sus antepasados. Lo que parecía una tragedia definitiva terminó siendo una transformación profunda. El exilio dejó de ser solo un tiempo de lamento para convertirse en una era de refinamiento espiritual. El pueblo judío aprendió a sobrevivir sin templos, sin sacerdotes, sin tierra. Descubrieron que su verdadera fortaleza no estaba en los muros de Jerusalén, sino en su identidad, en su fe viva, en sus leyes y en su capacidad de mantenerse unidos como comunidad en cualquier rincón del mundo.
Y cuando parecía que esa etapa se alargaría indefinidamente, un nuevo actor cambió el rumbo de la historia. En el año 539 a.C. surgió un imperio que redefiniría el mapa del antiguo cercano oriente, el Imperio Persa. Bajo el liderazgo de Ciro el Grande, un rey que pasaría a la historia por su política de respeto a los pueblos conquistados, Babilonia fue tomada. Y con esa conquista llegó una nueva esperanza para los judíos. Ciro emitió un decreto que sorprendió al mundo antiguo, permitió que los exiliados judíos regresaran a su tierra y reconstruyeran su templo en Jerusalén. Para muchos, este acto fue mucho más que una medida política. Fue visto como una señal clara de intervención divina. Era el cumplimiento de las palabras de los profetas, la prueba de que Dios no había olvidado su pacto. El regreso a casa no fue inmediato ni sencillo, pero marcó un renacer. Los que regresaron lo hicieron con lágrimas, pero también con determinación. La reconstrucción no solo sería física, con piedras, maderas y muros, sino espiritual. Jerusalén volvería a latir. El templo se levantaría nuevamente, y con él una nación renovada en fe, identidad y propósito. Durante los largos años de exilio, el anhelo de regresar nunca se apagó en el corazón del pueblo judío. Así que, cuando el camino de vuelta finalmente se abrió, una gran cantidad de ellos emprendió el regreso hacia Jerusalén, con la esperanza de recuperar lo que el tiempo y la guerra habían destruido. Pero lo que encontraron no fue la ciudad gloriosa que recordaban. Jerusalén estaba en ruinas. Sus calles silenciosas, sus muros derrumbados y el templo, el centro espiritual y emocional de toda una nación, reducido a escombros. La tarea que tenían por delante era monumental. Reconstruir el templo no solo implicaba levantar un edificio, sino restaurar la conexión entre el cielo y la tierra, entre Dios y su pueblo. Con perseverancia, esfuerzo colectivo y profunda fe, finalmente lograron terminar la reconstrucción hacia el año 516 a.C. El segundo templo fue consagrado, y una vez más, Jerusalén volvió a ser el corazón vibrante del culto judío. Sin embargo, este segundo templo no representaba únicamente una estructura física. Era un símbolo del renacer espiritual de una nación, una señal de que, incluso después del exilio, de la pérdida y del silencio, la relación entre Dios y su pueblo seguía viva. El fuego de la fe no se había extinguido, solo había cambiado de forma, fortalecido por la prueba. Y fue precisamente durante este tiempo, entre el exilio en Babilonia y el retorno a Jerusalén, cuando comenzó a consolidarse la identidad judía tal como la conocemos hoy. Antes de este periodo eran reconocidos principalmente como israelitas, un término ligado a las tribus descendientes de Jacob. Pero con el paso de los siglos, especialmente tras la caída del Reino del Norte y la desaparición de las tribus que lo conformaban, el término judío, derivado de Judá, fue ganando protagonismo. Fue en el exilio donde esta identidad se refinó. Al perder el templo y la tierra, el pueblo descubrió que su verdadera herencia no estaba en las fronteras físicas, sino en su fe, en la Torá, en su capacidad de mantenerse unido incluso en la dispersión. El retorno a Jerusalén no solo reconstruyó una ciudad, sino que reconfiguró una nación espiritual. Ya no eran simplemente descendientes de una tierra prometida, sino portadores de una misión ancestral: preservar la luz del monoteísmo, la justicia y la verdad a través de los tiempos. Este recorrido, que comienza con la llamada de Abraham para abandonar su hogar en Ur, atraviesa la esclavitud en Egipto, la entrega de la ley en el Sinaí, la construcción de reinos y templos, el dolor del exilio y la esperanza del regreso. Es mucho más que una crónica histórica.
Es una historia viva de resistencia, de fe indestructible, de profunda identidad colectiva. Es la historia de un pueblo que nunca se rindió, que transformó la pérdida en renovación, el exilio en sabiduría y la distancia en comunión. Una historia que aún hoy resuena en cada sinagoga, en cada festividad, en cada generación que dice: nunca olvidaremos quiénes somos ni de dónde venimos. La identidad que se forjó en esos primeros años no solo definió la experiencia del pueblo judío, sino que también dejó una huella profunda en la cultura y la historia mundial. Su legado ha influenciado religiones, tradiciones y sociedades alrededor del globo, transformando no solo la historia de una nación, sino el destino de la humanidad entera. Si este viaje por los orígenes del pueblo judío te pareció fascinante, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas más historias como esta. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y estar siempre al día con nuestro contenido. ¿Quieres que exploremos otro relato de origen? Déjanos tu sugerencia en los comentarios, queremos saber qué te interesa. Mantén la mente abierta para aprender y comprender, porque el pasado conecta con el presente y nos guía hacia el futuro. Gracias por acompañarnos en esta aventura histórica y espiritual. Nos vemos pronto.